Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí. Quiero comenzar agradeciendo al director Executive Forum por la invitación a participar en este desayuno. Igualmente a los patrocinadores, Ibercaja, y al presidente del Club de Excelencia en Gestión. La verdad es que estoy encantada de estar hoy aquí. No es que estuviera planeado justo hoy la presencia de la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, pero de verdad que es un placer. Creo que es un foro adecuado para intercambiar experiencias, intercambiar opiniones en torno a temas decisivos acerca del presente y del futuro de la economía española. Mi intervención la voy a estructurar en tres partes, fundamentalmente una referencia a la evolución económica mundial, europea y española. Me referiré también a la actividad, porque creo que el foro así lo va a agradecer también, a la actividad que en torno a las competencias de la Secretaría de Estado se ha realizado a lo largo del último año, actividad legislativa que ha sido intensa a pesar de la estructura actual del Congreso de los Diputados. Y terminaré con un capítulo aparte porque creo que también merece una reflexión serena, y es en torno a lo que está ocurriendo con la zona euro. La visión del Ministerio, me gustaría trasladarles la visión del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre el proyecto europeo. Ustedes saben que se encuentra en estos momentos en fase de reflexión con el fin de determinar la forma más adecuada de profundizar en el mismo. Comienzo entonces, sin más pausa, analizando un poco lo que es la evolución, constatando cómo es, en qué momento nos encontramos en torno a la evolución. En el ámbito internacional estamos en una etapa de un crecimiento vigoroso, con la particularidad de que afecta tanto a economías desarrolladas como a países emergentes. Y así lo ponen de manifiesto los indicadores adelantados y las revisiones al alza de los principales, en cuanto a crecimiento de los principales organismos internacionales. El último, el Fondo Monetario Internacional, en sus previsiones económicas mundiales publicadas el pasado 22 de enero, revisa al alza 2 décimas el crecimiento mundial tanto para el 2018 como para el 2019, situándolo en un 3,9%. Esta dinámica de crecimiento, de pulso en la economía internacional, se debe, por un lado, a la positiva evolución del comercio internacional y, por otro, a la evolución de los mercados financieros, beneficiados por un cierto optimismo bursátil y unas condiciones de financiación favorables, a pesar de las 2 semanas que llevamos, sobre todo no esta anterior, sino la antepasada, con grandes volatilidades en el mercado, procedentes sin duda de la percepción de la economía en Estados Unidos. En el ámbito de la eurozona, también no solo la eurozona, la Unión Europea se está percibiendo un fortalecimiento del dinamismo. En este sentido, Europa se ha convertido en uno de los principales motores de crecimiento de la actividad económica internacional, ámbito en el que resulta enormemente relevante el papel que está jugando España, y al que luego me referiré, pero es de las grandes economías la que más está creciendo. Según publica Eurostat, el pasado 14 de febrero, la eurozona cerró 2017 con un crecimiento del 2,7%, la mayor tasa de crecimiento de la última década. Este vigor en la economía de la zona euro tiene también explicación en muchos factores que son en este momento favorables. Continua creación de empleo. Por lo tanto, se favorece el consumo privado. La tasa de paro se encuentra en sus niveles más bajos desde el año 2008. La recuperación de los mercados de destino de las exportaciones europeas, favorables condiciones de financiación. Y los estímulos, por supuesto, fundamentalmente los estímulos generados por la política monetaria del Banco Central Europeo, que han sido claves para la recuperación económica. Además, las previsiones de los principales organismos permiten ser optimistas porque señalan que no se trata de algo coyuntural, sino que el crecimiento en la zona euro, en la Unión Europea, se va a mantener de forma sostenida.
como todo fenómeno, como toda evolución económica, se encuentran también acotados los riesgos a los que estamos sometidos. El primero de ellos es la normalización de la política monetaria, ya que está ya anunciada por el Banco Central Europeo en un contexto de elevado endeudamiento aún y de relevancia de la demanda externa. También es preciso hacer frente a un bajo crecimiento, escaso crecimiento de la productividad, el Brexit, que seguramente es el elemento de tensión más relevante en estos momentos. El proceso se está antojando largo y complejo. Por eso creo que es de celebrar los acuerdos a los que se están llegando, me refiero en el pasado 8 de diciembre, porque se fija ya un horizonte y con el ánimo de obtener siempre las mejores relaciones fructíferas entre el resto de la Unión Europea y el Reino Unido. También un último factor a considerar es el aumento del proteccionismo, de los nacionalismos, los populismos, los nacionalismos, pero que frente a eso es lo que debemos seguir avanzando, y España está decidida a ello, en defender las bondades del libre comercio, de la progresiva integración y de la interdependencia de las diferentes economías, haciendo frente también a los retos que esto comporta. Por todo ello, el favorable contexto económico y político debe ser aprovechado para acometer las reformas necesarias para profundizar en la unión económica y monetaria. Pero, como dije al principio de mi intervención, a esto me quiero referir en la última parte, porque ya en el ámbito español la evolución reciente de nuestra economía se ve influenciada por este dinamismo internacional y, por supuesto, también europeo al que me acabo de referir. Pero además, y como decía el presidente de Ibercaja, ha sido el esfuerzo de familias y de empresas españolas unido a un gran paquete de reformas estructurales que se han llevado a cabo en los últimos años, lo que ha determinado este carácter diferencial que tiene España en relación con el entorno de los países que nos rodean, puesto que todos nos hemos visto beneficiados por estos factores exógenos y son los que han determinado que estemos transitando hacia un patrón de crecimiento sano, equilibrado y sostenible. Como acaba de señalar también José Luis, el presidente de Ibercaja, llevamos 3 años, vamos a entrar en el quinto, llevamos 4 años de crecimiento económico, los 3 últimos, 15, 16 y 17, por encima del 3%, y vamos a entrar ahora en el quinto año de crecimiento económico. Este crecimiento, las características de este crecimiento diferencial, porque es el más alto de la zona euro, favorable a la economía española en comparación con los países de nuestro entorno, es el que explica también la buena marcha de nuestra economía y se ve plasmado en la mejora de la calificación crediticia que hemos recibido, que el Reino de España ha recibido el pasado mes de enero por la agencia Fitch, pasándonos ya a la zona de A, que habíamos abandonado en el comienzo de la crisis, y también acompañando a DBRS, que ya nos tenía situados en esa zona, y lo que esperamos es que esta iniciativa, este reconocimiento se produzca por el resto de las agencias de rating en un futuro próximo. Esta decisión confirma, la de la agencia Fitch, por ser la última que lo ha realizado, la confianza en la economía española y además facilitará esta confianza de la comunidad internacional en la economía española, va a facilitar ampliar la base inversora en la financiación del Tesoro y reducir los costes dentro de esa estrategia prudente que está llevando a cabo el Tesoro. Me refiero también como buenas noticias a la emisión sindicada que tuvo lugar el pasado 23 de enero, que se captaron 10.000 millones de euros a 10 años, pero con una demanda de más de 43.000 millones. Entonces, esto da idea del apetito inversor y de la confianza que genera la economía española. Hoy, precisamente, el Tesoro vuelve a realizar una emisión sindicada, esta vez de un bono de 30 años y cuyos resultados conoceremos a lo largo de esta mañana. El crecimiento, decía, de la economía española es equilibrado, sostenido, mucho más abierto al exterior. De hecho, nos ha permitido llevar ya 5 años con superávit corriente.
pero además y era una de las vulnerabilidades que tenía nuestra economía. Se ha superado esta economía, 5 años, por lo tanto viene para quedarse, digamos, es estructural, pero existen también otro tipo de vulnerabilidades de la economía española en las que se está avanzando, pero que es necesario estar atento. Una de ellas, hacía referencia José Luis, es el elevado endeudamiento de la economía española, tanto público como privado. En el ámbito privado no cabe duda que se han hecho importantes esfuerzos, pero de la magnitud de reducción del endeudamiento de 55 puntos de PIB, estando ya por debajo de la media el endeudamiento privado, por debajo de la media europea. El ratio deuda-PIB, tras ir incrementándose y estabilizarse en el año 2014, ahora se encuentra ya, los sucesivos años se va reduciendo lentamente, hay mucho que hacer ahí, pero está previsto que cerremos este año, en el año 2017, en el porcentaje previsto ya en el borrador presupuestario que se envió a Bruselas en septiembre, en un 98,1% de ratio. Pero existen otras vulnerabilidades. El desempleo es el primero, y el objetivo básico del Gobierno desde su llegada desde su llegada al año 2011 es la creación de empleo. Creo que los números avalan que hay mucho por hacer aún, pero que sin duda estamos en la senda correcta. Se han creado más de 2 millones de puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2014, que era cuando había menos gente, menos tasa de actividad. Se ha reducido el paro en 2 millones y más de 2 millones y medio de personas desde el primer trimestre de 2013, fecha en la que había el mayor número de parados. Y la tasa de paro sigue siendo elevada, estamos manejando datos en torno al 16,5%. Una tasa de las más elevadas de Europa, pero también tenemos que pensar que en ese primer trimestre de 2013 tuvimos una tasa del 26,9%. Por lo tanto, una reducción se está trabajando, se está en el camino correcto, que se plasma en una reducción de más de 10 puntos de esa tasa de paro. También otra vulnerabilidad de la economía española es el equilibrio de las cuentas públicas, la estabilidad presupuestaria, pero aquí de nuevo creemos que se han llevado a cabo las acciones oportunas. Hemos pasado de un déficit del 9% en 2011 a cerrar el 2017 cumpliendo el objetivo pactado con Bruselas. También me gustaría, en el ámbito político, y creo que es obligado en la situación que nos estamos moviendo, referirme a otra vulnerabilidad, que es lo que está ocurriendo en Cataluña. La incertidumbre, simplemente la incertidumbre que trajo consigo el proceso catalán, lo que hemos vivido los españoles, los que vivimos en Cataluña y los que no vivimos en Cataluña, en el mes de octubre ya obligó. España, como el resto de los países europeos, tiene que enviar a Bruselas un borrador de plan presupuestario en octubre, y en ese momento obligó, por la incertidumbre que se estaba generando, a reducir las previsiones de crecimiento para este año 2018 y se envió una propuesta de un cuadro macroeconómico que incluía un crecimiento para este año del 2,3%. La aplicación del 155 creo que ha dado una estabilidad económica, una cierta normalidad económica al funcionamiento de la comunidad autónoma, y lo que esperamos es, en los próximos presupuestos, el cuadro macroeconómico que acompaña a presupuestos, corregir al alza este crecimiento para este año 2018. La buena marcha de la economía se está haciendo, creo que lo oportuno, así lo muestran los datos en las vulnerabilidades, pero lo que es necesario es plantearnos de que no podemos caer en autocomplacencia. Vamos por el buen camino y así nos debemos dejar ir, porque necesitamos aún 2 años más para salir de la crisis de crecimiento y de creación de empleo. Necesitamos crecer 2 años más como mínimo para
en el entorno del 3% y crear 500.000 de puestos de trabajo para poder decir que se han recuperado los niveles de empleo precrisis. Por eso es muy importante no revertir las reformas que se han puesto en marcha y continuar trabajando para consolidar la recuperación. Y en este ámbito, una vez analizada esta situación en la que nos movemos, también se ha intentado plasmar la actividad legislativa de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, que tengo el honor de dirigir. Me gustaría, aquí hay representantes también del Congreso, que agradezco además la presencia de todos ustedes, del ámbito de las finanzas, del ámbito de la política, secretaria de Estado de Turismo, presidente de la CNMC, presidenta de SEPI, está también, que lo tengo presente siempre en mis intervenciones, los datos del INE, está el presidente del INE, el presidente del ICO. Lo que me quiero referir es que todos los que componemos de alguna manera, los que estamos vinculados con los diferentes ministerios, tenemos una realidad clarísima y es la composición actual del Congreso de los Diputados. Es un fraccionamiento, el partido que apoya al Gobierno tiene 137 diputados y es necesario llegar a consensos, llegar a acuerdos para la aprobación de leyes. Sin embargo, creo que lo que estamos notando es que precisamente las leyes, las normas que salen fruto del consenso salen con una mayor vocación de permanencia, salen fruto del consenso y entonces de seguro que van a desplegar sus efectos en el futuro. Por eso creo que desde el Ministerio de Economía se está haciendo una labor importante en el diálogo y en el sacar normas, transposición de directivas que afectan al futuro, al presente y futuro de la economía española con el mayor consenso posible. Con este espíritu hemos sacado numerosos proyectos relevantes a lo largo de 2017, a los que tampoco me gustaría detenerme y, por supuesto, en el apartado del coloquio me concretaré todo lo que ustedes deseen, pero en noviembre comienza la andadura de esta legislatura, en la creación con el nuevo Gobierno y se aprueba el Real Decreto Ley de cláusula suelo para dar una solución de la recuperación de cantidades indebidamente cobradas por entidades financieras cuando no eran transparentes, cuando no se había informado adecuadamente de la imposición. Es un procedimiento gratuito, voluntario y más ágil que lo que era el litigio a través de procesos judiciales. También, y creo que es una de las medidas claves, es el proyecto de ley que está actualmente en el Congreso de los Diputados, el proyecto de ley de crédito inmobiliario. En principio es la transposición de una directiva europea, pero el Gobierno está yendo muchísimo más allá en aras de proteger a los ciudadanos, de proteger a los hipotecados y también de dotar de seguridad al mercado hipotecario español, que creo que tiene la envergadura suficiente para que todos trabajemos en conjunto para conseguirlo. Es necesario eliminar la litigiosidad que pueda haber en los contratos hipotecarios y se va mucho más allá, repito, y si quieren después profundizamos más, pero que se trata de una mayor protección al inversor y una mayor seguridad en el funcionamiento de los mercados. También se ha reforzado a través de otro Real Decreto Ley la protección de los deudores hipotecarios sin recursos, ampliando el plazo de moratoria de las ejecuciones y también ampliando también el ámbito subjetivo. Se ha aprobado el Real Decreto de Divulgación de Información No Financiera, se aprobó como Real Decreto Ley y se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados como proyecto de ley. Se ha aprobado el reglamento de planes y fondos de pensiones. Tenemos representantes de seguros y es una necesidad para este sector el hacerlo más competitivo en el apartado de planes y fondos de pensiones, bajando gastos de comisiones de gestión, comisiones de todo tipo que involucran a este tipo a los planes y fondos de pensiones y fundamentalmente una medida ya recogida por imperativo legal en la reforma fiscal del 2014, que es dotar de liquidez a los planes de pensiones cuando ya hayan transcurrido 10 años desde la
desde la aportación realizada al mismo. También se han aprobado, como consecuencia de transposición de otra directiva, las cuentas de pago básicas para garantía para que todos los individuos puedan tener estas cuentas de pago básica. También el proyecto de ley de MiFID II, muy importante para el sector financiero, de enorme trascendencia, la ley de distribución de seguros y reaseguros. Al mismo tiempo se están, además de legislación por transposición y para la solución de problemas de la economía española, se quiere avanzar, y creo que lo decía muy bien el presidente de que en favorecer el crecimiento empresarial de ese tejido empresarial, eliminando barreras. El ministro, también podemos profundizar si así lo desean, presentó la estrategia de crecimiento empresarial y estamos involucrados en ello. Numerosas legislaciones, normas que estamos trabajando en ellas, como la de los organismos reguladores, como normas que están esperando la salida, siempre en el ámbito del consenso, como digo, y del que tenemos que partir. Finalizo ya esta parte de mi intervención, pero quiero hacer una breve alusión a lo que les decía al principio, al proyecto europeo. Es un asunto que, por su relevancia, creo que merece un capítulo aparte en mi intervención, y es el futuro del proyecto europeo y la posición española en torno a ese futuro del proyecto europeo. Ayer se aprobó, como decía el presidente Ibercaja, la nominación del ministro Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, pero estaba también en el orden del día del Eurogrupo hablar del proyecto europeo y de lo que es necesario avanzar y lo que es necesario corregir. Por eso creo que es de enorme importancia y está en este momento en la agenda europea. El euro y la unión monetaria, y eso no cabe duda, suponen un éxito sin precedentes, pero no significa que el diseño actual de la eurozona no presente importantes carencias, cuya resolución exige compromiso, exige altura de miras y capacidad de acuerdo. Las ventajas que nos ha proporcionado el euro desde su introducción en 2002, ya 16 años hace, son incuestionables. Para alcanzarla, 19 países que ahora integramos el euro, cedimos nuestra soberanía monetaria, y al renunciar a monedas nacionales y al instrumento de política monetaria y tipo de cambio que ahora se encuentra en manos precisamente del Banco Central Europeo. Toda unión monetaria exige un diseño adecuado que permita a los países que conforman esa unión monetaria hacer frente de manera efectiva a posibles crisis económicas. Como renunciamos todos los países que formamos parte del euro a esa flexibilidad que da la gestión de la política monetaria, por lo tanto a la flexibilidad de precios y de salarios y a la movilidad geográfica de factores productivos, tiene que ser suficiente para hacer frente a estos shocks, a estas crisis que se manifiesten en parte de los grupos, pero que no afecten al conjunto del sistema. Es decir, es preciso que las economías que participan en la unión monetaria cuenten con un notable nivel de integración, de manera que puedan suplir la ausencia de política monetaria autónoma con mecanismos que garanticen la adecuada absorción de estas perturbaciones. La crisis económica o financiera de la que acabamos de salir, de la que aún estamos saliendo, ha puesto de manifiestos importantes fallos en el diseño y en la configuración inicial de la zona euro. Muchos de estos fallos han sido corregidos a través de reformas de carácter institucional y de gobernanza, pero el camino hacia una unión económica monetaria y plena, unión económica y monetaria plena, que permita hacer frente con garantías a los futuros escenarios de crisis, es todavía largo. Desde una perspectiva histórica, la Unión Europea ha demostrado ser la mejor solución de paz y de prosperidad para Europa, al haber proporcionado el mayor periodo sin conflictos bélicos para el continente de toda su historia.
a nivel nacional, en España creo que los beneficios que nos ha reportado el pertenecer a la zona euro a la Unión Europea son incalculables. Por ello, me gustaría detenerme y transmitir el mensaje de que España aboga sin ningún tipo de ambigüedad por una Unión Europea con el máximo nivel de integración económica. Consideramos, en línea con la Comisión, que resulta necesario progresar hacia una verdadera unión financiera, unión económica, unión fiscal y, en consecuencia, una mayor unión política. Si aspiramos a culminar el proceso de integración, este es el momento, y así lo estamos transmitiendo en los foros europeos, es el momento de aunar esfuerzos y voluntades para profundizar en la unión económica y monetaria, despejando dudas sobre el euro que han presentado algunos países. Además, para vencer ciertas reticencias a las que me estoy refiriendo, es esencial implementar también medidas tanto de reducción como de compartición de riesgos. Es imprescindible el reconocer y que seamos conscientes de que ahondar en el proceso de integración europea conlleva cesiones, pero a cambio nos ha reportado y continúa haciéndolo grandes beneficios en términos políticos, económicos y sociales. Con este broche, con estas ideas de la postura de España frente a lo que es la reflexión que se está haciendo sobre el futuro del proyecto europeo, finalizo esta intervención y, por supuesto, quedo dispuesta a todas las cuestiones, a contestar todas las cuestiones que me quieran plantear. Muchas gracias.